Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, hay una ley que se llama las leyes de la termodinámica. Yo sé que ustedes estuvieron leyendo un poquito de Schwarz y me alegro mucho, sí, porque a la final eso es lo que vamos a usar. Pero hoy quiero hacer una primera, vamos a ver esta clase de fisiopatología, realmente la vamos a hacer en esta y la próxima semana. Es súper importante para entender todo lo que se viene luego. Así que te animo luego que revises el video en YouTube. Entonces, tenemos una ley de la termodinámica porque a la final esto interviene también en nosotros, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que producir para estar vivos? Para ser seres vivos, nosotros tenemos que producir energía, ¿ok? Ahora, en realidad no la podemos hacer, no la podemos crear, no la podemos, no, el organismo no está diseñado para crearla. Lo que el organismo está diseñado, ¿no es cierto?, es que para poder asimilarla o obtenerla de los elementos nutrientes que usualmente nosotros, pues obviamente los hemos clasificado básicamente en tres grandes grupos, ¿no es cierto? Esos famosos elementos nutrientes, nosotros los hemos puesto, déjenme poner esto por acá un ratico, lo hemos puesto básicamente en tres grandes grupos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Esa energía la vamos a tener de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Así de sencillo, así de fácil. Pero obviamente, como usted ya aprendió eso en fisiología, en segundo o tercer año, si no me equivoco, entonces eso tiene que ir pues a la cadena digestiva. De la cadena digestiva, todas estas grandes cadenas van siendo reducidas poco a poco, ¿no es cierto?, hasta que puedan ser asimiladas por la sangre, van a ser absorbidas, pero al final de cuentas, lo que va a pasar con todos estos señores es que tenemos que producir una sola cosa que se llama el famosísimo ATP, el adenosín trifosfato. Si mi organismo, si un ser vivo es incapaz de producir el ATP, ahí es cuando nos metemos en problemas. Si es que tenemos ese gran lío, ¿por qué? Porque realmente si yo no tengo ATP, lo que yo no voy a poder sostener es lo que alguien dijo, no puedo sostener las funciones vitales. Si yo no produzco ATP, no puedo sostener las funciones vitales porque acuérdate que se dice que cerca del 90% del ATP se utiliza para funciones mecánicas. Entre ellas, pues, el músculo llamado corazón es pues una función mecánica y si yo no tengo ATP, pues ese es uno de los músculos que va a sufrir. ¿Ok? Entonces, además, doctores, ahora sabemos que si no produzco ATP, lo que se va a producir es una lisis de la membrana celular. O sea, si yo no tengo ATP, voy a tener problemas con esto y ya lo vamos a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo, mis queridos doctores? Estamos diciendo básicamente que lo que va a suceder es que nuestro organismo tiene que coger de estos nutrientes, ¿no es cierto?, carbohidratos, proteínas y grasas, convertirlos en ATP para tener que mantener nuestras funciones vitales y lo que sería pues mantener la integridad de las membranas. En pocas palabras, si es que tiene que mantener la integridad de las membranas, significa que esto mantiene la vida celular, de todas las células, obviamente. Si se rompe la membrana, arriba de chichao, nos topamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en este asunto? ¿Qué tenemos que entender? ¿Dónde se está produciendo ese ATP? ¿En qué sitio se produce el ATP? Entonces, la historia pues va a cambiar, ¿no es cierto? Un poquitín, no a cambiar, sino que vamos a reducirlo básicamente a qué. Aquí viene esa parte que a veces no nos ha gustado, ¿no es cierto?, en nuestra vida como estudiantes. ¿A qué me refiero? Todos estos carbohidratos que vimos es el más estudiado, pues van a entrar al el famosísimo ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Sobre todo el asunto de los carbohidratos, que es lo que más se ha estudiado a nivel mundial, ¿sí? Del siglo de Krebs, pues básicamente, ¿no es cierto? Primero tenemos, antes del siglo de Krebs, me estaba saltando, pues obviamente que íbamos a tener los carbohidratos, pues la famosísima transformación de la glucosa, ¿no es cierto? Los carbohidratos van a entrar acá al siglo de Krebs. ¿Cómo entran al siglo de Krebs? Pues termina la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es la que va a entrar al siglo de Krebs, ¿no es cierto? Por la glucólisis y todo este tipo que ya conocemos, ácido pirúvico, ácido acetilcoenzima A, que es la que entra en el ciclo de Krebs,
Y de aquí, como te digo, esto no es motivo de bioquímica, nada más es para ir recordando puntos muy importantes. Y del ciclo de Krebs, a la final, lo que yo voy a obtener son dos señores que hoy día mencionamos uno, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener también al GDP, pero en este momento para esta clase lo que me interesa es que recordemos que vamos a encontrar el famoso FAT, ¿no es cierto? Y el famoso NAT. ¿Sí? Entonces, estos dos señores, pues que vamos a tenerlos de este siglo de Krebs. ¿Dónde está sucediendo esto? En la señora mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, tienes que acordarte un poquito de la mitocondria, la famosísima mitocondria. ¿Qué es lo que va a pasar con la famosísima mitocondria? La famosísima mitocondria, si tú te acuerdas un poquito, tenía una doble membrana. Entonces, ponemos aquí una mitocondria, ok, ¿no es cierto? Tenía una membrana así, y la membrana interna era pues una membrana rugosa, que se la conoce como las crestas de la mitocondria. Y es en este sitio de las crestas de la mitocondria, aquí donde se encuentra la famosísima cadena respiratoria. Entonces realmente las mitocondrias son unos verdaderos pulmones, queridos compañeros, son los verdaderos pulmones que los que van a realmente a respirar, por así decirlo. Ya vamos a explicar por qué. Si yo hago un zoom, ¿no es cierto? Si me meto a hacer un zoom a esta porción de la membrana interna, pues y haciéndolo esquemáticamente, por obvias razones, ¿no es cierto? Entonces, ahí en la membrana interna vamos a hacer eso, porque esa membrana, pues, va a tener también una pequeña capa que le va a permitir también que nosotros podamos hacer un par de situaciones. A ver, perdón, déjeme colocarme en otro sitio. No me quiere obedecer este programa. Es medio rebelde a retos. No quiere. Bueno, esperemos que me permita hacer esto. Entonces voy a borrarlo. Ok. Listo, vamos. Exacto, perfecto y perfecto. Ok, listo. Entonces, si yo le hacía un zoom, como te decía hace un ratico, pongámosle así. Ok. Entonces, cuando ya pasó la famosa glucólisis, ácido pirúvico y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Aquí estaría la membrana interna. Aquí teníamos los elementos de la cadena respiratoria. ¿Qué eran esos elementos? Pues eran básicamente con 4 elementos o 4 grupos de proteínas o complejos de proteínas. Entonces, como te digo, no estoy haciendo más que un pequeño y breve resumen de la situación, no es que no lo estamos haciendo realmente como una clase de bioquímica. Ok, entonces acá estaría, aquí, le voy a poner de otro color, sí, color un poquito más gris. Aquí sería la membrana externa. Esta es la membrana externa de la mitocondria. Y esta doble capa donde están estos 3 fantasmas, 4 fantasmas que puse aquí, pues sería la membrana interna. Este sería el espacio que se encuentra intermembrana, entre la membrana externa y la membrana interna, ¿no es cierto? Y acá vamos a poner de otro color, tengo una ATPasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, ese sería lo que algunos le denominan, pongámosle de azul, el complejo 1, este chiquitín, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Sí, y está una bomba de ATPasa. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? El NAT, ¿no es cierto? El famoso NAT va a venir aquí. Y aquí el NAT va a entregar su electrón, ¿sí? Su hidrógeno. Y va a terminar nuevamente en la forma NAT, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin el hidrogenio. Y obviamente este NAT que acaba de terminar acá, ¿no es cierto? Ese famoso NAT, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Lo que va a suceder con ese famoso NAT es pues que va a regresar, ¿sí? Va a regresar acá. Tiene que regresar acá. Para nuevamente recargarse y nuevamente venir acá. Entonces, esa es la historia. El famoso FAT, ¿no es cierto? Ya no creo que tenga necesidad de explicar lo que significa cada uno, sus nombres, ¿no? Actúa acá, a nivel 2, ¿sí? De la cadena respiratoria. Y también exactamente va a ser lo mismo. Entrega su electrón y va a regresar nuevamente. Entonces, esa es la historia, ¿no? ¿Qué pasa con este electrón? Pues bien, este electrón que se encuentra acá, que es lo que quiero llevarte acá, pues va a tener que ir a hacer su recorrido, ¿no es cierto? Va a hacer su pequeño recorrido, va a ir bajando, así lo dicen algunos que hablan de esto, dice, va a bajar este electrón por cada uno de estos elementos, ¿ok? Pero al bajar en cada uno de estos elementos, ¿sí?
lo que va a suceder acá también es que nuestro amigo va a provocar la salida de los hidrogeniones. Es decir, este descenso de este electrón que lo voy bajando por la cadena respiratoria, ¿sí? Va a producir un gradiente eléctrico, ¿sí? Una diferenciación eléctrica que va a realmente ayudarnos a qué. Nos va a ayudar a que, pongámoslo de otro color, por ahí pasó un carro, ¿sí? Que un hidrogenión sea expulsado, ¿sí? A este espacio intermembrana. Espacio intermembrana. En cada uno de esos, excepto el 2. El 2 no lo hace. El 2 es un complejo de proteínas que no tiene acceso hasta acá. Por eso es que lo hemos dejado aquí chiquito. ¿Sí? No tiene esto. ¿Sí? Entonces, acá sí. Entonces tienes aquí. De hecho, si tú lees esto ya con todas las de ley, ¿sí? Incluso está calculado el número de hidrogeniones que son expulsados por NAD y por FAT. Es decir, son diferentes la cantidad que hace cada uno de estos. FAT también va a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Va a provocar. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo? Básicamente, FAT interviene acá en el segundo punto y también el electrón de FAT obviamente va a venir bajando y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, imagínate este electrón que estuvo aquí, ¿no es cierto? Que es este que está acá, lo voy a volver a resaltar para que nuevamente lo mires, por favor, ¿sí? Este de acá, este de aquí, bajo aquí, bajo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí se va a encontrar con unos que se llaman citrocromos, la coenzima Q, aquí en este, lo voy a resaltar por aquí porque esto es muy importante, a este nivel, por aquícito, por este nivel, por aquí se va a encontrar de la coenzima Q, pongámosle aquí la Q, ¿sí? Va a pasar acá al citrocromo. ¿Sí? Ese es súper importante, ese paso de la coenzima Q al citrocromo. Ese electrón fue recibido a este nivel por la coenzima Q y pasó al citrocromo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, como te digo, este es un resumen bastante rápido porque me imagino que esto en bioquímica debieron haberlo visto. ¿Sí? Entonces, cuando este electrón ya llegó aquí, nuevamente, este que venía de acá, venía bajando, 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 ¿no es cierto? Llegó a este punto, aquí, nuevamente extraído acá, pero lo interesante es que este señor que está acá, que es el famosísimo hidrógeno, que está amontonado, los hidrógenos empezaron a amontonarse aquí, tienen que pasar por esta tepeasa. Entonces yo tengo otro electrón ahí, que serían básicamente dos hidrógenos, el que venía bajando por acá y el que venía por acá. Y aquí, doctores, justamente aquí es donde estos señores tienen que encontrarse con quién. Aquí, cuarto nivel de la cadena respiratoria, aquí, cuarto nivel, el último espacio. En este momento, estos dos hidrogeniones tienen que encontrarse con el oxígeno. ¿Sí? Entonces aquí ya tienes la unión. Y eso, pues, ¿qué significa? H2O. Esto es agua endógena. Aquí se formó la famosísima agua endógena, H2O, ¿no es cierto? Aquí el oxígeno se encontró con los hidrogeniones, entonces eso es como la canción de Silvio Rodríguez que dice, la noche es traviesa cuando se juega al azar, cuentan que cuando un silencio aparece entre dos, es un ángel que lo hace leyenda y lo convierte en amor. Se miraron los dos hidrogeniones con el famosísimo oxígeno, se enamoraron y formaron agua endógena. Aquí es la historia, doctores. El oxígeno, ese oxígeno que usted y yo estamos respirando, tiene que llegar ahí. Y ahí formar la famosísima agua endógena. ¿Qué está sucediendo entonces, doctores? ¿Qué está pasando acá? Véngase para acá un ratico, no se desanime, por favor, despiértese. Ok, listo. Entonces, cuando este electrón, entonces, esta es una cadena, cuando este electrón estuvo aquí, ¿sí? ¿No es cierto? Hasta eso ya llegó otro electrón acá. Imagínate la cola para entrar al estadio, imagínate la cola para entrar a los complejos feriales, al concierto, entonces uno va detrás de otro, entonces cada tiempo, en todo el tiempo hay un electrón en cada uno de estos y ese electrón va saltando de grupo en grupo, de la cadena del grupo 1 al complejo 2, al complejo 3, al 4, hasta ese otro electrón ya llegó al complejo 1, sí, me estoy haciendo entender, entonces van siempre en filita, uno tras otro. Pero un día X, mientras estos electrones miraban por la ventana, este señor llamado oxígeno no llegó, ¿sí? Y empezó a sonar una canción que dice, parece esperaba con mi carita empapada que llegaras con rosas para mí. No llegó el güey, no llegó, el tipo no llegó el oxígeno, por cualquier motivo que se te ocurra, cualquier cosa, ¿no es cierto? Se encontró en la rural con la hija del teniente político, se enamoró y el güey no llegó nunca.
Entonces, ¿qué pasó con esta cadena? ¿Qué va a empezar a suceder con esta cadena? Lo que va a suceder es que esta cadena, pues obviamente, se va a saturar. Estos electrones que tengo aquí, estos señores que básicamente tenían que ir llegando, ¿no es cierto? Y encontrarse con este señor, nunca llegó, ¿sí? Y al no llegarse, pues este electrón, por decirlo de alguna manera, no se descarga en el oxígeno. Al no descargarse este electrón en el oxígeno, este se queda saturado, este se queda saturado. Si te vas, como que te vas hacia atrás, ¿no es cierto?, en esta cola. Cada uno de estos, ¿qué es lo que va a suceder? Está completamente saturado. Y al quedarse saturado, pues ya no voy a tener este NAT, este señor NAT que venía acá, ¿no es cierto? Perdón, este señor NAT. Póngase pilas ahí con ese famoso NAT. Vamos a ver si lo ponemos así. Este NAT que venía y descargaba el electrón aquí, ya no tiene a quién descargar. Como no tengo a quién descargar, yo ya no tengo este NAT que está acá. Y al no tener este NAT que está acá, el siglo de Krebs se me va a dañar. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que va a suceder, doctores, entonces, si usted se empieza a poner pilas aquí en el asunto. Primera cosa, se me van a acumular los hidrogeniones en este nivel. Se me detuvo la cadena, los hidrogeniones se me quedan acumulados porque aquí no hay quien reciba este electrón ya. El paso del electrón hacia acá genera el gradiente necesario para que estos señores regresen. Como ya no tengo este paso, estos señores ya no regresan, se acumularon aquí. Y esa era la pregunta que te hacía ahí. ¿Qué pasa cuando los hidrogeniones aumentan en un medio? Pues obviamente lo que va a suceder es que el pH va a disminuir. Y si el pH disminuye, este paciente me está entrando en acidosis. ¿Sí? Entonces, doctores, se me acumula esto acá, se me acumula todo esto aquí, y aquí viene algún paso muy importante. Aquí te decía, el citrocromo. Este citrocromo, ¿sí?, que se encuentra más hacia este nivel, yo lo puse aquí arbitrariamente para este lado. Este citrocromo, al quedarse con un electrón, se convierte en un radical libre. Como no tiene a quién enviar ese electrón, a quién ponerlo, se constituye en un radical libre, un radical oxidativo. Entonces, sabemos que los radicales oxidativos lo que van a causar son daños celulares, ¿no es cierto? Van a ser un asunto de daños en las membranas celulares. Entonces, aquí empieza la historia, doctores. Por eso es que necesitamos que el oxígeno que se encuentra en mi organismo y en su organismo, ¿qué tiene que hacer ese oxígeno? Pues, si nosotros necesitamos que quienes sea la primera fuente, pues obviamente tenemos aquí a los señores doños pulmones, ¿no es cierto?, con la tráquea y todo eso, ¿sí? Y ese oxígeno tiene que ser enviado de aquí a acá, tiene que llegar. Si el oxígeno no llega, toda esta cadena se me altera. Al alterarme esa cadena, ¿no es cierto?, si esa cadena se quedó completamente alterada, queridos compadres de la vida, pues el organismo va a tener que hacer algo. ¿Qué es lo que va a intentar hacer el organismo? El organismo va a intentar, bueno, no puedo generar ATP, ¿no es cierto? Eso me olvidé decirte. ¿Y el ATP dónde quedó, doctor? Perdón, disculpe, no se pongan, no se enojen, son bravos, como uno que solo hace quererlos y esforzarse por aprender, ¿no es cierto? Cuando este electrón en la normalidad, aquí, disculpe, me olvidé, aquí, lo voy a cambiar de colorcillo para que usted lo vea. Déjame ver, por aquí hay uno así medio exagerado este. En este puntito de aquí, cuando sí hay oxígeno, cuando este electrón de aquí, este hidrógeno pasó acá, aquí se forma el ATP, en este punto. En este punto, ¿sí? Ahí es el ensamble del ATP, acá. Entonces, ¿pero de qué depende? De que el oxígeno esté aquí para poder recibirlo. Si el oxígeno no llegó aquí, ¿sí? ¿No es cierto? Nunca llegó, se me fue sin avisar, no sé si al final me perdonó, pero se fue, ¿no es cierto? Al irse, pues obviamente ya no tengo ATP, al no producir ATP, no mantengo funciones vitales y se produce lisis de membrana celular. Sí, vamos a ver por qué. Entonces, ese es el proceso de muerte, doctores. Cuando el oxígeno no llega acá, y como decíamos, todo, absolutamente todo, va a formar un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque, es decir, en algún momento va a dejar de funcionar el corazón. Entonces, lo que yo intentaba decirte es que cuando el ATP aquí deja de funcionar, obviamente el organismo dice, yo necesito ATP porque necesito ATP. ¿Qué voy a intentar hacer? Pues la famosísima, ¿no es cierto?, el mecanismo anaerobio, que todos ustedes ya conocen. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, aquí tengo el NAD, tengo que estos carbohidratos pasaban aquí al siglo de Krebs
formando primero el ácido pirúvico, ¿no es cierto? El ácido pirúvico, piruvato, acetilcoenzima A. Entonces digo, no, ahora ya no necesito eso. Voy a coger la glucólisis, es decir, estos carbohidratos que el principal que estudiamos es glucosa, voy a convertir eso ¿en qué? En ácido láctico. Ácido láctico. En un intento, ¿para qué? En este proceso de glucólisis, obtener más ATP. Este es un intento desesperado del organismo de producir ATP. ¿Sí? Porque acá, por este medio de acá, no se produce. Intento a través de la glucólisis, en vez de llevar al piruvato, ¿no es cierto?, al ácido pirúvico, en vez de llevarlo al ciclo de Krebs para convertir acetilcoenzima A y que entre acá, como esto está aquí estancado porque el oxígeno no le dio la gana de llegar y todos se quedaron aquí estancados y ya no hay otra salida, entonces dice, mira, ¿sabes qué? Haz algo y lo que va a hacer es que el ácido pirúvico lo va a llevar, ¿no es cierto?, a formar ácido pirúvico, al piruvato, ácido pirúvico, ácido láctico. En este proceso de glucólisis, pues me va a obtener ATP. Problema para nosotros que este asunto es un problema de demanda, de demanda. ¿Cómo si de demanda? O sea, es decir, venga acá. Ok, vamos, disculpe, un ratico acá. Pero no, si tienes que hacerme una pregunta, puedes hacerlo en cualquier momento, no te preocupes, puedes utilizar el chat, alguna de esas cosas. Ok, listo. Entonces, en este gráfico horroroso que ya está contra que rayado, ¿qué es lo que está pasando entonces, doctores? Básicamente, pongámoslo mejor acá, pongamos por acá. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, perfecto. Entonces, ¿a qué vamos, doctores? Vamos a lo siguiente. Primer punto, entonces, de toda esta historia, la respiración se produce en la célula, aquí en la célula. En una célula se produce respiración. ¿A nivel de dónde? A nivel de las mitocondrias. Entonces, esa célula obviamente pertenece a un tejido. ¿No es cierto? Ahí, pongámosle, ese es un tejido. A esa célula, para que se produzca la respiración, tiene que llegarle, obviamente, todo lo que es el proceso de digestión y todo ese tipo de cosas, pero el elemento que realmente es súper importante es que a esa célula le llegue, pues, básicamente un señor llamado oxígeno. ¿Y a través de quién llega ese señor oxígeno? A través, pues, de la sangre arterial, que se va a convertir, como ustedes saben, en sangre venosa una vez que el oxígeno que se encuentra en este nivel, pues, pongámoslo de verde, este oxígeno entra hacia la célula. ¿Ok? Ese paso del oxígeno a la célula es la famosa perfusión tisular. ¿Sí? La perfusión tisular. Esa es la famosísima perfusión tisular. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿para qué? Para que se cumpla todo lo que acabamos de decir hace rato. Vamos a imaginar que esta célula que estamos poniendo aquí es el músculo de Joymer, ¿no es cierto? El músculo cardíaco de Joymer. ¿Sí? No te pongas bravo, Joymer. Disculpa que utilice tu nombre. Músculo cardíaco de Joymer. Sí, perfecto. Y Joymer, que ya está en octavo ciclo, ¿no es cierto? Y ahora estuvo en pandemia, ¿sí? Entonces, en determinado momento, Joymer cogió y ya dijeron en enero, hay que regresar a clases. Y Joymer regresó a clases. Y cuando él iba llegando, ¿no es cierto?, subiendo por el monumento de la Matilde, ¿no es cierto?, pasando por enfrente del decanato, oh sorpresa, la chica que le gusta desde el segundo año y hasta ahora no se ha animado a abrir la boca y decirle que le gusta, bajando por las gradas desde la biblioteca y Joymer subiendo. Así te puedes imaginar esa escena. Entonces, ¿qué va a pasar con el corazón de Joymer? El corazón de Joymer va a empezar a latir a 100 por 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que este señor corazón, se llama eso, en cualquier organismo, cualquier músculo, cualquier parte, aumentó la demanda. Aumentó. Voy a latir más rápido, tengo que hacer algo. O pongamos otro ejemplo, vienes caminando a la facultad de medicina, te das cuenta que estás atrasado y empiezas a subir súper rápido, entonces los músculos estriados empiezan a activarse más, eso es aumento de demanda. ¿Qué están diciendo? Hey, güey, necesito que me envíes más oxígeno, ya no solo uno, sino más oxígeno, necesito más oxígeno, más oxígeno. Es decir, que aumenta la demanda y por lo tanto la oferta también tiene que aumentar. Así, pongámoslo de esa manera. Si aumenta la demanda, la oferta también tiene que aumentar. Es decir, aumento la demanda, tengo que aumentar la oferta. ¿Cuál sería el problema entonces? ¿Cómo se produce el desbalance, doctores? Cuando aumenta la demanda y el organismo no tiene la capacidad de aumentar la oferta. ¿Qué sé yo? Pongamos un ejemplo así súper grosero de pronto porque tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué?
Porque acabamos de decir, doctores, que el oxígeno obviamente tiene que llegar a través de ese torrente sanguíneo que está aquí. ¿No es cierto? La sangre tiene que llegar acá. Y para que llegue más sangre, ¿qué voy a aumentar? El gasto cardíaco. Tengo que aumentar el gasto cardíaco. Pero con mi corazón insuficiente, no aumenta el gasto cardíaco, entonces tengo más demanda que la oferta. Y eso, doctores, básicamente es un concepto de shock. Ese es un concepto de shock, es un concepto de trauma. Aquí tengo un desbalance, algo produjo que se dé este desbalance, donde aumento la demanda, la necesidad de oxígeno está tan alta que mi organismo no es capaz, y alguien dijo ahí, el organismo no es capaz de responder. Exactamente, el organismo no es capaz de responder. ¿Por qué? ¿Dónde se produjo el punto de quiebre? Cualquier cosa que suceda, doctores, sea un infarto, sea un asunto de cáncer, sea cualquier cosa, a la final, doctores, el problema se está reduciendo básicamente, así por decirlo de alguna manera bastante grosera, a este punto, aquí, en esta cadenita, en esto, señores, en la mitocondria. Cuando esa mitocondria no fue capaz de producir el ATP necesario, cuando esa mitocondria no fue capaz de hacer eso, pues va a buscar los medios alternativos. ¿Cuál es el problema de los medios alternativos? Que estos medios alternativos, que son la famosa respiración anaerobia, donde se produce ATP a través de glucólisis, no tiene la capacidad de dar la misma oferta que daba este medio de la mitocondria. Es decir, da menos, pero da algo. Entonces, ese algo que da le permite al paciente muchas veces poder sustentarse durante cierto tiempo. ¿Sí? Ya lo vamos a ir explicando poco a poco. Ok, pero ¿qué va a suceder, doctores? Aquí todavía no lo hemos matado. Tenemos que matarlo, doctores. Entonces, esto se inició, ¿por qué? Porque no llegó el oxígeno. El oxígeno nunca llegó, la cadena se saturó, no tengo dónde botar todos estos electrones, se formaron radicales libres como el que decíamos de la coenzima Q, se formó un radical libre ahí que me va a causar una oxidación, que me va a causar básicamente un problema de lisis de membrana, se me está formando una acidosis a nivel de mitocondrias. Pero aquí viene el problema. El problema es que no tengo ATP, ¿no es cierto? Al no tener ATP, pues obviamente hay una bomba, que es la bomba de sodio-potasio, que depende del ATP. Entonces, ahí está el detalle, doctor. Es uno de los detalles. Entonces, vamos acá. Vamos ahí, queridos compadres. Espero que todavía estés despierto por ahí en algún lado de ese gran país. Venga acá, ya se va terminando, no se preocupe. Active esas neuronas. Entonces, venga acá. Para ir poniéndole en orden, doctores, hay un doctor que es el doctor Trum o el doctor Tom, da igual, si mi inglés es horroroso, que nos explicó esto. Para que se produzca la muerte celular, se producen 7 pasos. Entonces tú has escuchado la apoptosis y la necrosis. La necrosis, hay unos estudios incluso que las necrosis, hay cierto tipo de necrosis controlada, es decir, que la necrosis que siempre hemos dicho que es un sinónimo de patología, es una muerte patológica, realmente hay unos estudios que están hablando de que si hay niveles de necrosis controladas, hay unos estudios que hablan de eso, pero eso es otra historia. Entonces, para que se produzca la muerte celular, es decir, que se inició esto, que empezó en la mitocondria, tienen que haber 7 pasos, doctores, ¿no es cierto? Y esos pasos son súper difíciles de acordar. El 1, el 2, el 3. Y el paso crítico es el 4. En el paso número 1 se inició esto que acabamos de decir. En ese paso número 1, el oxígeno ya no llegó a la mitocondria, se empezó a poner un medio ácido, empieza a tener radicales libres, y lo que se nota celularmente es que hay un apelatonamiento de lo que sería la parte nuclear. En el núcleo tengo la cromatina, se empieza a ver, es decir, que es como que se empieza a producir simplemente una acúmulo de las estructuras. ¿Por qué? Porque se empieza a ver una falla que realmente todavía es reversible. Es decir, en estos 3 pasos que estamos aquí, doctores, estos 3 pasos son completamente reversibles. Aquí yo al paciente lo puedo sacar. Pero como te digo, se inició porque el oxígeno no llegó. Al no llegar el oxígeno, pues empieza a haber ese problema en las mitocondrias, y ahí viene esa palabrita de que es apelotonamiento de lo que sería la cromatina a nivel celular. Eso pasa en el primer paso, aquí.
En el segundo paso, yo te decía hace un ratico, tenemos esa señora que es la bomba de sodio y potasio, que es dependiente de ATP. Entonces, pongámoslo por algún lado de este gran país que no me estorbe. Sí, por aquí. Perfecto. Entonces tienes que recordar algo. Acá, si yo tengo acá, ¿no es cierto?, una célula, aquí tenía una bomba de sodio y potasio. Pregunta del millón. La bomba de sodio y potasio, esto es intracelular, ¿introduce o saca sodio de la célula? ¿Qué hace? Saca sodio. Saca sodio. Saca sodio. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Alguien vota por lo contrario? ¿Nadie? Sodio sale. ¿Y qué entra? Potasio, ¿no es cierto? Porque acuérdate que es una... ¿Dónde es mayor el sodio? ¿Intra o extracelularmente? Extracelular. 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 Entonces, por eso es que es una bomba que necesita energía. Necesita pasar de una menor concentración, que es el sodio, a una mayor concentración que se encuentra, de menor a mayor. Por eso necesito aquí, ¿qué cosa? ATP. Y ahora resulta que el oxígeno no llegó y no tengo ATP. ¿Qué pasaría, doctores, por obvias razones? ¿Qué va a pasar? Una hiperpotasemia, porque saca más potasio, o sea, se invierte la bomba. Se invierte la bomba y antes de que se invierta, porque sí se invierte la bomba, pero antes que se invierta, primer paso. ¿No funciona? No funciona la bomba, entonces, ¿qué va a pasar con el sodio? Se Se acumula. acumula Se en el acumula interior. intracelularmente. Y si se acumula el sodio intracelularmente, ¿qué va a pasar con la tonicidad de la célula? Hipertónica. Hipertónica. Acuérdate, ¿cuál es la fórmula de la osmolaridad, doctores? ¿Se acuerdan la fórmula de osmolaridad? 2 Sodio. más sodio más potasio más glucosa para los... Eso, acuérdate, 2 de sodio, ¿no es cierto? Hay unas fórmulas que incluyen, es decir, multiplico sodio por 2. Hay unas fórmulas que incluyen al potasio, otras fórmulas incluyen a las bases nitrogenadas más la glucosa con sus respectivas divisiones, y hay otras que incluyen simplemente a la creatinina. Entonces hay diferentes fórmulas, pero todas, absolutamente todas, empiezan con este 2Na. Todas las fórmulas empiezan 2 sodio más la glucosa dividida para tanto, más las bases nitrogenadas divididas para... Pero todas empiezan por ahí. ¿Por qué? Porque el sodio es la mamá de Tarzán, es el duro de la osmolaridad. Entonces, lo que tú bien dijiste, si el sodio aumenta, la tonicidad aquí va a aumentar. Y si aumenta la tonicidad, ¿qué le va a pasar a la célula, doctores? Estaría osmóticamente, parece. ¿Perdón? Podría estallar osmóticamente también. Ya, ¿qué va a pasar? Sí, osmóticamente va a pasar. Pero ¿qué pasa si aumenta la tonicidad intracelular? Aumenta el volumen de la célula. ¿Perdón? Aumenta el volumen de la ¿Por qué célula aumenta porque el ingresa volumen? líquido. ¿Por qué? Ingresa agua. Ingresa agua, doctores, porque aquí, acuérdate, concepto de fisiología, doctores, acuérdese de eso, and ever forever, ¿no es cierto? Tú tienes acá un recipiente y aquí tienes una membrana semiporosa, ¿no es cierto? Y aquí tienes solutos, acuérdate que los solutos son los que dan la tonicidad o la osmolaridad. Aquí se habla mucho, se discute mucho de los términos, ¿no es cierto? Pero eso no es historia para esta clase. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que el que produce el equilibrio, ¿quién es? El agua, ¿no es cierto? El agua va a dirigirse de un lado a otro. Puede ser de este lado, por ejemplo, digamos que esto es izquierda, ¿no es cierto? Y esto es derecha o al revés. Pongámosle, perdón, sería derecha y esto izquierda, hablando anatómicamente, ¿no es cierto? Se va a pasar de un lado a otro. ¿De qué depende el paso del agua? Depende de la tonicidad. Siempre va a pasar, ¿no es cierto?, de un lado de menor tonicidad a un lado de mayor tonicidad. Siempre va a ser ese el paso. Si aquí yo tengo más solutos, aquí tengo bastantes solutos, aquí tengo sodio, se me acumuló el sodio, no hay bomba de sodio y potasio, se me acumuló el sodio, entonces la tonicidad o la osmolaridad aumentó. Al aumentar la osmolaridad, el agua va a intentar hacer algo que es pasarse acá. Se va a pasar para acá, ¿para qué? Para diluir esto. Pero ¿cuál es mi problema en este momento? Mi problema es que no está sino pasando ¿a dónde? A intracelular. Entonces, la segunda etapa de la muerte celular, doctores, ¿cuál sería? ¿Cuál es la característica entonces acá? Como ya me falló la bomba de sodio y potasio,
edema. El primer edema que voy a encontrar, doctores, en la muerte celular va a ser edema a nivel de las mitocondrias. A nivel mitocondrial, el primer edema. ¿Sí? Entonces, ese edema se encuentra a nivel de mitocondrias y aquí empieza ya pues esos radicales libres que nosotros estábamos hablando hace un momento de la coenzima Q, que se pronunció de radicales libres. Estos empiezan a actuar, ¿no es cierto? Al empezar a actuar estos radicales libres, otro problema que voy a empezar a tener aquí en la fase 2, mis queridos compadres de la vida, en esta fase 2, aparte del edema de mitocondria, aparte del edema intracelular, es que voy a encontrar algo que se conoce como bulas a nivel de las membranas celulares. ¿Por qué? Porque los radicales libres que se estaban formando por ese medio ácido que estoy formando, ¿no es cierto? Tengo dos radicales libres. ¿Qué radicales libres tengo? Primero, tengo los de la coenzima Q. Tengo los hidrogeniones que venían bajando, unos hidrogeniones, los últimos no tuvieron oxígeno y se me formó radical libres, radicales oxidativos a ese nivel. Entonces no tengo con quién neutralizar eso. Entonces eso me va a causar problemas de la fosforilización de las membranas. Va a activar esa fosforilización, por lo tanto va a causar debilidad y se forman las famosas bulas, así los han denominado unos autores, bulas. ¿Cómo entiendo las bulas? Más o menos para hacerlo un ejemplo así como que un poco grosero. Si tú coges un balón de básquet y a veces se forma eso que nosotros llamamos chibolos acá, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esas debilidades son las que empiezan a formarse en la membrana celular. Eso se empieza a formar en el paso 2, doctores. ¿Por qué? Porque obviamente el ATP no está funcionando, no funciona la bomba de sodio y potasio. El paso 2 tengo edema celular, cuya característica principal es el edema que se encuentra a nivel de mitocondrias. En el paso 3, doctores, vamos matándolo poco a poco a este pobre señor, esta pobre célula. En el paso 3, doctores, aquí viene un problema mucho más radical. ¿Por qué? Porque uno de los casos, pues obviamente, primero, el pH, en este punto, el pH ya es completamente ácido. El pH ya es completamente ácido, ya ha disminuido completamente, ¿no es cierto? Sí. 1, 2, el edema ya es netamente en toda la célula, intracelular, ya es completamente intracelular. Acá todavía la característica en el paso 2, el edema es mitocondrial, ¿sí? Con acidez mitocondrial. Acá la acidez ya se encuentra a nivel de todo lo que sería el citosol de la célula. Ya tengo un edema intracelular mucho más marcado y aquí es donde alguien dijo, la bomba de sodio y potasio ya no va a funcionar, ¿no es cierto? Y lo que va a pasar es que voy a empezar a perder potasio. El potasio intracelular se empieza a perder, se va a ir. ¿Por qué se va a perder el potasio? Porque aquí funciona el otro principio, doctores. Acuérdense. El otro principio es el principio del gradiente. ¿Cuál es el principio del gradiente? Pues facilísimo, ¿no es cierto? Si yo tengo mayor sodio en el espacio extracelular, ¿no es cierto? Este es el espacio extracelular y acá el intracelular, ¿no es cierto? Por gradiente, por fuerza de gradiente, pues la dirección es que este sodio entre. Como dijo Lojano, entre para adentro. Si el potasio es mayor intracelular, pues el gradiente es que salga. Entonces ya tengo un paciente que va a estar con hiperpotasemia y empieza a salir el potasio, pero pasa algo radical que va a causar básicamente la muerte, doctores. El calcio empieza a entrar. El calcio empieza a entrar. Al empezar a entrar el calcio, doctores, se forma un complejo de calcio-calmodulina y aquí se va a activar ya de frente la fosforilización de la membrana. Ya empieza a haber un daño de membrana mucho más evidente de la membrana celular. Y aquí, doctores, cuando el calcio ya empieza a ingresar, pues básicamente empieza nuestra célula a ingresar a esta etapa que es la fase de no retorno. Esta 4, cuando está atravesando de aquí, la 4, cuando la atraviesa esta fase 4, ¿sí? Para llegar pues a las fases críticas que serían pues obviamente la 5, la 6 y la última que sería pues la famosísima 7. En la 7 ya está muerto.
pero realmente no está muerto tanto en la 7. ¿Por qué no está realmente muerto? Porque estas fases de aquí simplemente se llama consolidación de la muerte. Consolidación de la muerte. Las 3 últimas etapas es la consolidación de la muerte. Es como quien dice, alguien se acaba de morir. Así de sencillo. Es decir, la etapa crítica, doctores, en las cuales nosotros debemos intervenir es antes que llegue a la etapa 4. No debemos dejar que mi paciente llegue a la etapa 4. La etapa 4 se la conoce como la etapa de no retorno. Esa es la etapa de no retorno. El paciente en este momento, doctores, ya no puede retornar a la normalidad, lamentablemente. Pero tampoco va a ir todavía a la muerte. Es decir, todavía puedo hacer algo. Te pongo un ejemplo. Así tal vez resulte un poquito grosero el ejemplo, pero es un ejemplo que realmente es el ejemplo real de esto. ¿Cómo así? Imagínate un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular. Si es un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, por cualquier motivo que sea, estuvo en cuidados intensivos, estuvo en estado de coma y todo eso, y luego de un mes de cuidados intensivos se recupera. Pero se recupera con una hemiplegia del lado derecho. Entonces es típico, ¿no es cierto?, ver al paciente que no puede mover su mano. No puede mover la mano, no puede mover el brazo, por decirlo. Vamos a suponer que tiene un problema en el brazo. No puede moverlo, ¿sí? Está con la mano así. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Cuando uno conversa con esos pacientes, él dice, y te estás examinando o estás preguntando y él te dice, sí, este brazo está muerto. No siento, no se mueve y no sirve, está muerto. Pero realmente no está muerto. ¿Por qué no está muerto? Porque si estuviese muerto debería estar necrótico y pudriéndose. ¿Captó el mensaje? Pero está ahí. Está siendo oxigenado, no se mueve como debe ser, pero está ahí, no se está pudriéndose. Entonces, eso más o menos es la fase de no retorno, doctores. Cuando tengo así, como te digo, es un ejemplo bastante grosero. La fase de no retorno es aquella que produce un daño celular que ya es irreversible, pero como el brazo del paciente no se está pudriendo, no se está dañando, está ahí, pero ya no está funcionando como debería funcionar. Esa es la fase de no retorno, doctores. Ahí ya se produjo tal daño celular, el daño ya fue estructural, es decir, que desde la fase 3 a la fase 4 se empieza a ver un daño en el citoesqueleto, doctores, de las células. Eso ya es grave. Ya es un daño estructural de la célula. Hay daño estructural. Es un daño en la estructura celular. Al haber daño en la estructura celular, pues esa célula ya no tiene la capacidad de volver y regresar a su estado normal. Por lo tanto, ya no tiene la capacidad de hacer lo que antes hacía. Se quedó, ahí quedó el asunto. Entonces, como te decía, acá nosotros le llamamos, mejor dicho, el doctor Trump, ¿sí? Este doctor le llamó a esa fase la fase de no retorno y esta última fase simplemente, ¿qué pasó acá? Simplemente fue que el calcio, el señor Don Calcio que se encontraba aquí, que empezó a ingresar acá, el calcio ya empezó a ingresar en grandes cantidades y fue tal la cantidad de calcio que ingresó que aquí ya se produce la lisis de membranas celulares. Ya se produjo la lisis. O sea, el calcio ya llegó a tal nivel que lo que empezó a provocar es muerte celular, doctores. Entonces, aquí ya pues lo que podemos hacer es absolutamente nada. Entonces, la pregunta del millón, que siempre todo el mundo se hace, ¿qué tiempo dura pues esto, doctores? ¿Qué tiempo tengo yo para no llegar acá? ¿Sí? Entonces, en algunos estudios, doctores, que no son, pues no hay realmente un estudio que te diga, este es el tiempo, pero uno de los estudios más importantes que tenemos es que si un paciente permanece 30 minutos en hipotensión, y ya vamos a ver en trauma, ¿a qué llamamos nosotros en trauma un estado de shock con hipotensión? Que difiere un poquito de lo que hablamos de la hipotensión como una enfermedad o como otro problema. Si tengo un paciente en 30 minutos de hipotensión que sobrepasó esa barrera, algunos dicen 25, 30 minutos, si tengo un paciente que se mantuvo 30 minutos en hipotensión, este paciente aumenta la posibilidad de muerte tardía. Sí, déjeme ver si me coloco por aquí con mi pantalla.
ya se alocó, ya le cogió. Entonces, si yo tengo acá, ¿qué es lo que va a suceder? El paciente no se va a morir. Si lo tengo en 30 minutos, el paciente no se muere en emergencias, doctores. Este es el paciente que después de 30 minutos yo lo saco de su estado de hipotensión. No es que no lo saqué, sí lo saqué. Nada más que me demoré 45 minutos, me demoré 1 hora, 2 horas, 3 horas, me demoré lo que me ha demorado. No importa. Entonces uno dice, sí, lo saqué al paciente, wow, bacán, buenazo. Y está bien, o sea, yo, como te digo, desde el punto de vista humano, genial. Pero esta regla de 30 minutos significa, doctores, que este paciente, básicamente, lo que va a suceder, este paciente muere, ¿sí? Es decir, la posibilidad de muerte es porque en esos 30 minutos él ya está aquí, de aquí a acá, de la fase de no retorno. Y la posibilidad de muerte es a 25 días después del... Ese es el periodo de muerte. Entonces, un paciente que se te muere después de 25 días, después de casi un mes de los 30 minutos de hipotensión, casi nadie lo relaciona con este problema. Entonces uno dice, sí, murió en cuidados intensivos. Ah, pero no murió en emergencia. No, pero es probable que, como te digo en este estudio lo que nos dice, es probable que esos 30 minutos que se fueron de más, es decir, 40, 50 minutos, el paciente realmente lo que hizo fue entrar en esta fase de no retorno o ya entró en la fase 5. Y las 5, las 6 y las 7 lo hizo en UCI. ¿Y por qué no se murió más rápido? Porque en UCI estuvimos haciendo todo el intento por sostener sus funciones vitales. Por eso no se murió más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo ideal, doctores? No es una norma. No es que tú vas a decir, ya son 31 minutos, deje de reanimar al paciente. No, no es una norma. Jamás. Es un estudio que está diciendo que si yo me demoro más de 30 minutos, pues las posibilidades de vida de mi paciente disminuyen. Pero a largo plazo, 25 días. Como te digo, es un paciente que la posibilidad de morirse en 25 días es súper alta, a 25 días. Entonces, ese paciente, entonces cuando a ti te pregunten la próxima vez, ¿qué tal salió mi paciente? Sí salió, entonces uno tiene que acordarse que si lo hice rápido, la posibilidad de muerte es menor, tengo una buena posibilidad de vida. Pero si por cualquier motivo me demoré, por cualquier situación, pasé 1 hora luchando con el paciente, entonces uno tiene que decirle al familiar, mire, este paciente lo más seguro es que termine en terapia y todavía está en riesgo su vida. En ese momento está estable, pero su vida todavía está en riesgo. Porque uno de los conceptos que a veces uno hace, doctores, es dar una esperanza más allá de lo evidente. Está bien que uno anime a las personas, pero también hay que ser muy realista. Entonces uno puede decir, a veces dice, sí, estuvimos 1 hora, pero lo sacamos, ya salió, ya lo sacamos. Así que no, o sea, si ya me demoré 30 minutos, doctores, la posibilidad de vida disminuye de ese paciente. Ahora, no quiere decir de cajón que todos los que tuvieron más de 30 minutos van a morir. Te estoy hablando de la tasa de mortalidad. Es decir, algunos van a vivir, otros no. Pero las secuelas, porque ya entraron en fase de no retorno, también pueden estar evidentes. Porque a veces gente te pregunta, ¿y después de esto quedará alguna secuela? Entonces, si tú ves que fue más de 30 minutos, uno tiene que decir, sí, hay una alta posibilidad de que quede alguna secuela funcional en su paciente, cualquiera que sea. Acuérdate que estos son células a nivel de cualquier parte de tu cuerpo. Entonces, ahí tienes que ponerte pilas en eso, doctores. Entonces, mire cómo se produjo la muerte, doctores. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo en que pueda ayudar. Pues ya vamos acabando la clase de hoy, doctores. Tranquilos, para que vayan a desayunar, porque algunos ya los veo así como que están luchando. Algunos creo que se fueron a traer unos palillos así para poner en los ojitos, así para que se mantengan abiertos, porque ya están así, ¡ah! Sí. Entonces, tranquilos, compadres, tranquilos. Ya mismo vamos acabando. Como les digo, yo sé que leyeron Schwartz, pero esto te sirve para que después entendamos Schwartz. Te voy a explicar también lo de Schwartz, porque tengo que meter lo de Schwartz aquí en esto que te estoy explicando. Pero ahora ya espero que entiendas ¿dónde se está produciendo la muerte? La muerte se produce entonces, ¿por qué? Porque tengo una incapacidad de formar ATP. Si no, así es, ese es el concepto, doctores. Como te digo, si tú le preguntas a cualquier persona que no está dentro del campo de la medicina, pues ¿por qué se murió? ¿Por qué le falló el corazón? ¿Por qué no tuvo oxígeno? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué? Claro, sí, pero y ahora ya comprendes, o espero que entiendas un poquito más, y si tienes curiosidad puedes ir a leer. Se muere el paciente porque el oxígeno no llegó a la cadena respiratoria. Al no llegar a la cadena respiratoria, los electrones se trancaron ahí, se formó la acidosis y todo lo que tú me cuentas, sabemos que tenemos acá. Ahora, ya lo hemos matado al paciente. Sí, entonces ahora entendamos un poquito así una generalidad para en la próxima clase ya explicarte un poco más acerca de lo que has leído en Schwartz. Pero entendamos entonces una generalidad. Apliquemos esto a la vida cotidiana. Entonces, como te decía,
¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿O qué es lo que va a hacer el organismo en primera instancia? Entonces, primero tengo una célula, ¿no es cierto? Una célula que por cualquier motivo que sea, cualquier cosa que sea, esta célula necesita oxígeno. Eso es lo que te decía, la demanda. Esa es su demanda. Yo necesito oxígeno para vivir, ¿sí? Entonces, si necesito oxígeno, necesito que alguien me lleve el oxígeno ahí. Entonces, pues obviamente el señor encargado de llevar el oxígeno ahí, pues como ustedes bien lo dijeron, pues es un señor llamado corazón. ¿Ok? Un señor llamado corazón, ¿a través de quién? Del torrente sanguíneo. ¿Sí? A través del torrente sanguíneo. Y todos sabemos, ¿no es cierto? Glóbulos rojos, hemoglobina y todo lo que historia que usted ya conoce. Pues, y obviamente tengo que tener un captor, alguien que me capte ese oxígeno. La sangre, ¿no es cierto?, necesita ser oxigenada. Entonces, pues acá interviene pues este otro señor que nosotros conocemos muy bien, que sería pues el señor o los señores pulmones. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Entonces, estos señores pulmones están enviando a través de las señoras arterias pulmonares, pues, ¿no es cierto? Perdón, de las venas pulmonares en este caso, están enviando pues el O2 necesario para que el corazón lo envíe acá. Obviamente acá, pues, una vez que el oxígeno ha sido ocupado, usted también ya conoce esto, ¿no es cierto? Tiene que regresar, así haciéndolo de manera muy grosera, para que nuevamente sea enviado. Obviamente me salté el corazón, ¿no es cierto? Porque igual va a regresar al corazón para que el corazón vaya al pulmón. Acuérdese de esto, ¿no? Va a ir a las cavas, ¿no es cierto? Cava superior, cava inferior, y de la cava superior va a salir por las arterias pulmonares y va a ir al pulmón. Nada más que yo estoy aquí haciendo un circuito esquemático, así que no se vaya a confundir y pensar que van directo al pulmón, ¿no es cierto? A esta altura ya no creo que está para confundirse con esas historias. Entonces, básicamente, ese es el circuito, por decirlo de alguna manera, que yo estoy necesitando. Entonces, cuando este señor, por cualquier motivo, aumenta la demanda, por cualquier motivo aumenta la demanda, pues alguien tiene que coordinar esto. Entonces, ¿quién es el que coordina esto? Un señor llamado cerebro. Que aunque no crean, está ahí. Está ahí, en algún lado, pero ahí está el cerebro, ¿sí? Está haciendo algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó acá, doctor? Entonces, primera cosa que vas a ir entendiendo lo que tienes que entender de Schwartz, ¿no es cierto? Alguien tiene que irle con el chisme al cerebro, ¿sí? Alguien tiene que ir con el chisme al cerebro. Oye, lo vi a este man de Joe Danilo con la otra, loco. Entonces, alguien tiene que irle con el chisme. Entonces, ahí es donde tenemos esos famosos receptores, ¿no es cierto? ¿Qué van a llevarle al cerebro? El chisme. ¿Cuál es el chisme que le van a llevar? Ahí intervienen esos receptores que tú viste ahí, que estabas leyendo, algunos estaban leyendo en el capítulo 2, ¿no es cierto? Esas señoras, esos grupos proteicos asociados al daño, ¿no es cierto? Que van a estar en este nivel, que van a decirle al chisme, mira, aquí está sucediendo algo. Entonces, vamos a suponer por un instante, entonces, vamos a imaginarnos que nuestro amigo, por decirte, a ver, vamos a decir José, ¿no es cierto? Pepe Macas se enamoró, ¿no es cierto?, de una mujer casada, ¿sí? Eso no va a suceder jamás, pero es un ejemplo nada más, así que no se pongan, o sí, no, mentira. Se enamoró de una mujer casada, ¿no es cierto?, y ha sido esposa de un militar, es que tienen armas. Entonces, el señor militar cogió la bayoneta y un día que Pepe subió a la facultad, Dios no lo permita nunca, disculpa Pepe por utilizar este ejemplo tan feo, ¿sí? Y lo agrede físicamente y lo agrede con la bayoneta. Entonces se produce una lesión y por lo tanto al producirse una lesión hay una pérdida de sangre. Por aquí se está yendo la sangre de mi amigo Pepe. Y al irse la sangre, pues, ¿qué pasó? ¿Aumentó la demanda? La célula no está demandando nada, pero sí va a aumentar la demanda. ¿Por qué? Porque simplemente la célula va a decir, bueno, señores, yo necesito producir el ATP. Y tú no me estás dando, esta célula no sabe qué es lo que está pasando, lo único que sabe es que el oxígeno no le llega en la medida que tenía que llegar. La célula no sabe, simplemente dice, ¿qué pasó con el oxígeno, güey? ¿No es cierto?
Entonces, ahí es donde deben intervenir estas células que tienen que avisarle estas proteínas que nosotros estábamos leyendo en Schwartz, que tienen que avisarle al cerebro que se ha producido un daño celular, que hay un daño por trauma. Y ahí van a entrar estas células que son estas moléculas, complejos de moléculas asociados al daño. Ese es el patrón de estos elementos que le van a avisar al cerebro, mira, güey, está pasando algo. Pero, aparte de estas moléculas, también van a intervenir otros receptores nerviosos, que usted los va a encontrar ¿en dónde? En la bifurcación de la carótida, donde los va en el callado de la aorta, los vasoreceptores y los quimiorreceptores. ¿Por qué? Porque ahí es el otro concepto que debes recordar, a never, forever, sobre la faz de la Tierra. Venga hacia acá. Entonces, dos presiones que vas a tener que acordarte en trauma siempre, a never, forever. Presión arterial y la presión de perfusión tisular. ¿Sí? La presión arterial, que básicamente, como te digo, esta no es clase de... Al respecto, nada más para ir acordándonos un poquito, pues obviamente la presión arterial va a estar dada básicamente, ¿por qué? Porque tengo un canal, ¿no es cierto? Y dentro de ese canal tengo pues la famoso líquido. Entonces la presión arterial básicamente, hablando de una manera bastante grosera, en este momento, como te digo, no es tema de la clase, va a estar dado básicamente por el diámetro de este canal, de este conducto, y por la cantidad de líquido. Yo puedo alterar la presión arterial de dos maneras. Reduzco el diámetro, lo redujo al diámetro, al reducir el diámetro, aumento la presión arterial. O la segunda manera, aumentar la cantidad de líquido que se encuentra de ese lugar. Si en este momento tú estás en tu dormitorio, puedes aumentar la presión en ese dormitorio o en el sitio que te encuentres de dos maneras. O coges las paredes de tu cuarto y las haces pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas y estás aumentando la presión. O simplemente invitas a todo el barrio a que entre en tu cuarto. Estás aumentando la presión. Entonces, aumento la presión de dos maneras. Por el contenido, aumento del contenido, o lo que contiene, el continente que se llama, lo cierro. Entonces, puedo aumentar la presión de dos maneras. Entonces, ese es un tipo de presión. La otra presión, que es la presión que a nosotros nos debe interesar más, aunque no es medible, pero es la que yo tengo que estar siempre recordando. En cambio, es esa presión que ya se produce cuando tú estudiabas fisiología, ¿no es cierto? Tú miraste que había un lado capilar, el capilar que tenía un polo arterial y tenía por el otro lado el polo venoso, ¿no es cierto? Tenías un polo arterial y un polo venoso. Y aquí pongamos el espacio intercelular y aquí estaría, intersticial, perdón, y aquí estaría una célula. Aquí estaría la célula. Entonces, ¿qué tiene que pasar, doctores? En la presión de perfusión tisular es la presión que más bien se refiere a cómo, en nuestro caso, en trauma, que estoy diciéndote que lo más importante es que el oxígeno que está aquí pase a los tejidos. Pase a los tejidos. Necesito que pases. Entonces, para que ese oxígeno llegue aquí, yo tengo que hacer dos cosas. El organismo va a tener que hacer dos cosas para que este oxígeno llegue acá. La primera cosa que se le va a ocurrir al oxígeno, si la célula dice, hey, güey, no tengo oxígeno, pues bien, corazón, en este mismo instante, empiezas a latir más rápido. Y eso se llama taquicardia. Anda, necesito que me envíes ya sangre, ya, now, ahora, yes. Rápido. Perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo envío glóbulos rojos que no tienen oxígeno? Entonces, ahí viene el otro concepto, doctores. Espero que todavía estés vivo ahí. Yo sé que esto es largo, doctores. Ya lo habéis visto, Schwartz. Son como 2 capítulos geniales de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, doctores? Básicamente es lo siguiente, doctores. Imagínate esto. Aquí tenemos un taxi, ¿no es cierto? Un señor taxi. ¿No es cierto? Es un carrito ahí, un taxito. ¿No es cierto? Una camioneta y aquí va el oxígeno. ¿Sí? Y aquí va el glóbulo rojo. ¿Sí? El glóbulo rojo va llevando el oxígeno. Entonces, si yo aumento la frecuencia cardíaca sin aumentar la frecuencia respiratoria, sería como mandar taxis vacíos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar las dos cosas. Tengo que aumentar los oxígenos que se suben al taxi y los taxis. Por lo tanto, el paciente lo que va a empezar a hacer, lo primero que va a empezar a hacer, ¿no es cierto? Como el ejemplo que hicimos con Joymer.
Joymer vio a aquella enamorada de su amor secreto desde el segundo año que hasta ahora no ha sido capaz de decirle nada. Entonces necesitó más oxígeno, aumentó la frecuencia respiratoria para que los oxígenos empiecen a entrar, empiecen a subir al taxi y de ahí aumento los taxis a mayor velocidad. Entonces la primera respuesta que se le ocurre al organismo cuando produce un trauma es aumentar los taxis y aumentar los oxígenos. En pocas palabras, aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la frecuencia respiratoria. Perfecto, listo. Entonces estamos por ahí como que un poquito tranquilos. Y esta primera fase, doctores, tiene dos nombres. La fase F, como te digo en la próxima clase, lo voy a volver a explicar, hoy voy a darte estas generalidades. La fase F, EBB, o la fase de las catecolaminas o ¿cómo se llama? Bueno, ya se me fue el nombre. De las fases de las catecolaminas. Sí, ya se me fue el otro nombre. La fase de las catecolaminas es esta fase donde aumenta la frecuencia cardíaca. Pero tengo un problema, doctores. ¿Cuál es el problema? Que aumenté la frecuencia cardíaca, pero yo tengo una pérdida sanguínea en un punto. Entonces, ¿qué va a decir el corazón? El corazón va a decir, bueno, señor, sí, es cierto, ha aumentado la frecuencia cardíaca, pero los taxis siguen estando insuficientes. ¿Por qué? Porque los taxis están yendo por aquí. Todos esos glóbulos rojos están perdiéndose. Entonces no tengo buenos taxis, no tengo cantidad suficiente de taxis. Perfecto, aumentaste la frecuencia respiratoria, tengo pasajeros, pero no tengo taxis. Y le van a avisar al cerebro, como te digo, todo esto lo vamos a ver con Schwartz. Le van a avisar al cerebro, güey, no hay taxis. ¿De dónde consigo más taxis? ¡Pam! Se le ocurrió al organismo, redistribución sanguínea. No necesito en este momento taxis que estén yendo al apéndice, no necesito taxis que estén yéndose en este momento al ciego, no necesito taxis que estén yendo al dedo derecho del pie izquierdo, no necesito esos. Así que, ¿qué tengo que hacer? Redistribución sanguínea, catecolaminas. Ciérrame todas esas arterias que van a ir. Además, no me conviene perder volumen. ¿Por qué? Porque si pierdo volumen, doctores, ¿qué va a pasar? Si pierdo volumen, lo que va a suceder es que la presión arterial va a bajar por el concepto que te dije hace rato. ¿No es cierto? ¿Cómo aumentaba la presión? Aumentando la cantidad o cerrando las paredes. Si yo pierdo volumen, se me disminuye la presión. Al disminuir la presión, eso afecta a la perfusión tisular, la presión de perfusión tisular. Al disminuir la presión de perfusión tisular, el oxígeno no pasa. Entonces el organismo también va a decir, güey, ciérrame todos los sitios por donde puedo perder volumen. Deja de orinar, compadre. Segundo, ¿se has visto a la gente cuando se asusta? Se queda pálido. Un rato pálido, frío, seco, se quedó frío, dicen frío. ¿Por qué? Porque te cerró todas las venas y arterias que van hacia la piel. Ciérrame todos los sitios. En pocas palabras, quítame esa sudoración en este momento, en la primera fase. Perfecto, doctor. Entonces dice el cerebro, ciérrame esa llave llamada al grifo, ¿no es cierto? Entonces le van a decir a nuestro señor riñón, usted va a tener que dejar de producir, ¿qué cosa? Orina. Entonces, uno de los sacrificados va a ser el riñón, el señor don riñón. Entonces me cierra este grifo, ¿no es cierto? Por acá, cerrado este grifo, se acabó, no hay esa salida. Entonces eso se llama redistribución sanguínea. Además, yo tengo, y ahí le voy a dejar de tarea, ¿cuál es la cantidad de reserva sanguínea que puedo tener en el lecho venoso? Hay un porcentaje. Así que va a revisar eso. ¿Cuál es la cantidad de reserva sanguínea que yo puedo obtener del lecho venoso? Porque el organismo va a decir, ahí en el lecho venoso necesito que esta situación se cierre, se contraiga de tal manera al contraer las paredes que la sangre regrese. ¿Sí? La sangre regrese. ¿Sí? Así como va a regresar en este momento nuestro amigo Joe Danilo que se fue de clase. ¿Sí? Entonces la sangre tiene que regresar, cierro estas y tengo que regresar. ¿Qué estoy haciendo con esa sangre? Entonces estoy aumentando la precarga. ¿Para qué? Porque los taxis que estaba perdiéndolos por aquí, los estoy queriendo recuperar del lecho sanguíneo, del lecho esplánico. Desde el lecho esplénico, perdón, también es otro sitio. El lecho, ¿te acuerdas del tronco celíaco? ¿No es cierto?
El tronco celíaco me iba a dar la irrigación al estómago, me iba a dar la irrigación hepática, me iba a dar la irrigación de la mesentérica superior al colon. Ya no necesito, yo este rato no me importa que el colon sigmoide esté o el colon derecho. Ciérrame todo ese lecho esplánico, todito eso. Ciérrame todo eso. Ciérrame al riñón, ciérrame a todo. Yo quiero que los taxis regresen, quiero tenerlos todos nuevamente en el corazón. ¿Para qué? Para que me reciban ese oxígeno. Eso se llama redistribución sanguínea, doctores. Entonces, por favor, lea en qué punto, qué cantidad de sangre puedo recuperar del lecho sanguíneo, ¿sí? Incluso en el lecho esplánico puedes también leerlo. En el lecho esplánico, en el tronco celíaco que se va a cerrar, ahí qué cantidad de sangre puedo recuperar de esos puntos para tener más precarga. Entonces, ¿qué pasó, doctores? Entonces sucedió que alguien le fue con el chisme, le dijo, auméntame la frecuencia cardíaca, auméntame todo esto y manténme esa célula con oxígeno. Entonces, aquí viene un pequeño detalle. Como aquí se aumentó, doctores, al aumentar la frecuencia cardíaca, cuando yo aumenté la frecuencia cardíaca y hice redistribución sanguínea, cerré estas paredes. Estas paredes de aquí las hice más pequeñas. Las hice más estrechas. Por lo tanto, aumenté la presión arterial, estoy aumentando la presión de perfusión tisular y estoy aumentando la cantidad de oxígeno que está intentando llegar a la célula. Por otra parte, ¿qué también estaba haciendo? Estaba haciendo que, ¿te acuerdas acá en el inicio, cuando empezamos esta historia? Por acá, en algún punto de este gran país, estábamos haciendo otra cosa. ¿Qué era lo que estábamos haciendo en otro punto? Estábamos intentando obtener ATP desde otro punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? Lo estábamos intentando obtener de la glucólisis. De acá, de la famosa glucólisis. De ahí lo estoy intentando obtener. Entonces, doctores, la glucólisis debería llevarme a hipoglicemia, pero resulta que en el trauma hay hiperglicemia. ¿Por qué, doctores? Básicamente porque las catecolaminas, ¿no es cierto?, que se van a salir al organismo, que son las primeras en actuar. Las primeras que van a actuar son las catecolaminas, redistribución sanguínea, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, y otra cosa que van a hacer es, van a hacer la glucólisis, van a aumentar, van a sacar todas las reservas que hay de glucosa, ¿sí?, a nivel de nuestro organismo, lo van a descomponer todas esas reservas y van a meter glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que vayan a hacer la glucólisis. ¿Captó el mensaje? De las reservas que tenemos de glucosa, ¿no es cierto? La glucosa 6-fosfatasa, no sé si te acuerdas de eso, va a descomponer todo esto y lo va a llevar nuevamente a que se produzca, que haya glucosa en el organismo. Entonces, ya resumiendo la clase del día de hoy para que ya puedan ir a terminar de dormir. Ya los veo a los pobres que están ahí, ya es demasiado, doctor, ya es mucha información, sí, por eso es que yo sé que esto es complicado, doctores, por eso es que esto vas a tener que revisarlo nuevamente, así de sencillo. Yo sé que esto es complicado, porque te estoy dando clases desde el segundo año hasta octavo año.